Hoy es el bendito día de reposo. Al dar la bienvenida a este día de reposo, he tenido muchos pensamientos en mi mente. Me pregunté, ¿qué clase de camino hacia el reino de los cielos mostrará Dios a sus hijos a través de este día de reposo? Cada día de reposo, mi corazón se acelera con numerosos pensamientos sobre cómo Dios refinará a sus hijos esta semana, en qué áreas de nuestra vida y qué aspectos de nuestra fe refinará espiritualmente para moldear a sus hijos a su imagen. Esto es lo que llena mi corazón de tanta emoción cuando se acerca el día de reposo. Por eso, hoy, junto con ustedes, me gustaría compartir un sermón con el título, Si tan solo me hubieras escuchado. ¿Qué habría pasado si los que habían recibido la palabra de Dios la hubieran escuchado? El título de hoy sugiere que hay muchas almas que no son refinadas y moldeadas a la imagen de Dios, porque no entienden correctamente las palabras de Dios, ni las practican o implementan adecuadamente. ¿Qué es natural que un alfarero haga con las vasijas que no han sido formadas según su deseo o su voluntad? Es natural para él romperlas todas. Piensen en cómo el alfarero solo utiliza las vasijas que tienen la forma, el color y la dirección que él desea, de modo que puedan utilizarse para completar el producto final. Del mismo modo, considerando los 8.000 millones de personas que viven en esta tierra, que son como la arena en la orilla del mar, si tan solo hubieran vivido según la palabra de Dios y hubieran sido moldeados según su voluntad, Dios nunca habría decretado la destrucción o el infierno sobre ellos. Por lo tanto, durante este tiempo de hoy, estudiemos la Biblia bajo el tema, si tan solo me hubieras escuchado. Al mirar la Biblia, examinaremos los resultados de los que siguieron la palabra de Dios congruentemente, y los de los que no. Vayamos todos al capítulo 48 de Isaías. Isaías capítulo 48. En Isaías capítulo 48 versículo 17 está escrito: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. ¿No es esta la escena en la que se profetiza la palabra de Dios? Oh, si tan solo me hubieras escuchado, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Para los que viven en esta época, Dios nos está enseñando. Todas estas cosas buenas habrían sucedido si tan solo me hubieran escuchado, pero terminaron con un resultado tan desafortunado, porque hicieron todo según sus propios pensamientos, terquedad y deseos. Teniendo en cuenta este mensaje, está claro que la historia de la mujer de Lot es una de las partes más significativas de la Biblia, que no podemos pasar por alto. Cuando Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidas, Dios ordenó, nunca mires atrás. Si tan solo hubiera escuchado las palabras de Dios, ¿no habría sido capaz también la esposa de Lot de compartir la gracia de la salvación con Lot? Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Si tan solo me hubieran escuchado, no se habría producido una situación tan desafortunada. Un acontecimiento tan lamentable de haber vuelto atrás y convertirse en estatua de sal, también se puede encontrar en los registros de la Biblia. A lo largo del tiempo, ya sea en el pasado o en la época presente,
aquellos que no escucharon la palabra de Dios se han enfrentado a consecuencias verdaderamente miserables. La Biblia nos dice que la frecuencia de las invasiones a Israel por parte del reino de Babilonia, el reino de Asiria y otras naciones vecinas, que en última instancia condujeron a la pérdida de su soberanía y a su esclavización, se derivan del mismo problema de no escuchar la palabra de Dios. La misma situación es cierta para quienes vivimos hoy en esta época. Si escuchamos la palabra de Dios, tendremos buenos resultados. Sin embargo, si no lo hacemos, nos enfrentaremos a resultados desfavorables, resultados que no queremos ni deseamos. Estos no solo nos afectan en esta tierra, sino que también se trasladan al otro mundo, llevándonos a lo que se llama el infierno eterno. ¿No deberíamos evitar destinos tan desafortunados? Dios no nos obliga a obedecer, sino que nos ayuda por el bien de nuestro futuro. Es como si Dios nos dijera: no os enseño ahora, para que los resultados que he preparado beneficien su futuro. ¿No te estoy guiando por el camino que debes seguir para tu propio bien? Todas las situaciones que ocurren están destinadas a enseñarnos esta lección. Volvamos al libro del Génesis capítulo 7 y comparemos la situación de Noé y su familia, que escucharon la palabra de Dios, con la de la mujer de Lot, que no la escuchó. Al hacer esto, espero que todos los miembros de nuestra familia celestial escuchen correctamente la palabra de Dios para que no solo reciban bendiciones en esta tierra, sino que también continúen recibiéndolas en el reino de los cielos. Veamos el Génesis capítulo 7 versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Qué hizo? Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé escuchó todas las palabras de Dios y las puso en práctica. Como resultado, ¿qué pasó con Noé y su familia? ¿No se salvaron completamente del diluvio, es decir, del juicio hecho por las aguas? Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Dios nunca dice nada sin razón, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, era en un momento en que era inimaginable que cualquier agua de la tierra, excepto el mar, pudiera cubrir el planeta. Sin embargo, ¿no es cierto que Dios tenía la intención de salvar a la humanidad a través del arca? Detrás de lo que está a punto de suceder se esconde el plan infinito de Dios. Dios dice: si tan solo me hubieran escuchado. Nunca debemos borrar estas palabras que Dios nos ha dado de nuestros pensamientos ni de nuestro corazón. ¿No deberíamos ser nosotros los que apreciamos profundamente sus palabras y las grabamos en nuestras almas? Continuemos pasando al libro del Génesis capítulo 19. Debemos pensar, ¿qué enseñanza nos dará Dios en este sábado? Todos, cuando vengan a la iglesia en el día de reposo, deben pensar en cómo pueden tener deficiencias en ciertas áreas y cómo pueden ser reformados, corregidos, mejorados y alineados con la palabra de Dios en este día de reposo. Con tal preparación, todos debemos ser capaces de concentrarnos en la palabra de Dios con la anticipación de cómo Dios nos transformará aún más hoy.
Veamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 19 versículo 12. Génesis capítulo 19 versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué significa que la Biblia registre que se tomaron las palabras de Dios a broma? ¿Significa que escucharon las palabras? Los oyeron, pero no los escucharon. Los que no escucharon, incluida no solo la esposa de Lot, sino también los yernos de Lot, fueron destruidos con Sodoma y Gomorra. Podemos encontrar estos registros históricos en la Biblia. Vayamos al versículo 26. Capítulo 19, versículo 26. En el versículo 26 está escrito: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y, ¿qué le pasó? Se volvió estatua de sal. Todos estos registros del pasado escritos en la Biblia nos enseñan la misma lección que en Isaías capítulo 48. No es el significado de lo que Dios está diciendo: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Hubieras recibido muchas bendiciones. Sin embargo, no es esa desgracia el resultado de no prestar atención a mis palabras. Cuando miramos al pasado en la historia de Gedeón, él también fue elegido por Dios y recibió la gran misión de salvar a los israelitas. En esta guerra, en la que los israelitas tuvieron que luchar contra el ejército madianita, Dios les dijo que redujeran el número de soldados de su ejército de 32,000 porque lo consideraba demasiado grande. El ejército del enemigo era mucho mayor en número que el de los israelitas. Para enfrentarse a un ejército de 135,000 soldados, un ejército de 32,000 soldados era demasiado pequeño. Sin embargo, Dios dijo: elimina a los que tienen miedo, porque son demasiados, y después de que fueron enviados según la palabra de Dios, solo quedaron 10,000. Incluso entonces, Dios dijo: todavía hay demasiados, reduce aún más su número. Cuando consideramos este escenario con el razonamiento humano, es de hecho una situación que ni siquiera podemos intentar racionalizar. Para ganar la guerra, uno pensaría naturalmente que se necesitan más soldados, pero la voluntad de Dios era seguir reduciendo la cantidad de soldados. El ejército de Gedeón se redujo de 32,000 a 10,000 y luego de 10,000 a 300. Con solo 300 hombres, tuvo lugar la asombrosa hazaña de derrotar a los 135,000 hombres del ejército de Madián. Esa historia fue registrada fielmente en la Biblia. ¿No registró Dios exactamente lo que ocurrió aquel día en el libro de los jueces? Si tan solo hubieran escuchado exactamente la palabra de Dios. Dios dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Todos ustedes, es lo mismo en esta época. La obediencia a la palabra de Dios puede compararse con hacer cerámica. Es el proceso mediante el cual la cerámica se forma y moldea graciosamente en alineación con la voluntad de Dios. Sin embargo, si la cerámica dijera: no me gusta este color, no me gusta esta forma, y actúa por sí sola sin haber sido creada y moldeada según las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasará con ese recipiente? Está inevitablemente destinado a romperse al final. Hoy, meditemos profundamente en las palabras de Dios. Si tan solo hubieras escuchado mis palabras, tu paz habría sido como un río. Y preguntémonos siempre: ¿por qué Dios nos daría tales palabras?
Dios nos está moldeando para que nos parezcamos a Él lo más posible. Por tanto, ¿qué jura hacer al que desobedezca sus palabras? Dios dijo, no entrarán en mi reposo. En otras palabras, quiso decir, no entrarán en el reino de los cielos. Nunca debemos encontrarnos en la misma situación que la esposa de Lot o la de los yernos de Lot, que no siguieron la palabra de Dios. Es para nuestro propio beneficio que Dios nos moldea espiritualmente. Dios nos dice, ¿no te enseño lo que es mejor para ti? No debemos cometer el error de descuidar ninguna de las palabras que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. Piensen en cómo la historia registró la victoria de Gedeón y también la victoria de Moisés. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y envió las 10 plagas sobre la tierra de Egipto, Moisés hizo solo lo que Dios le ordenó. Simplemente siguiendo su palabra, la inmensa tarea que no se había resuelto en más de 400 años se resolvió instantáneamente cuando la palabra de Dios se guardó tal como fue dada. Sorprendentemente, el faraón, el rey de Egipto, levantó las manos en señal de rendición y luego permitió que los israelitas abandonaran Egipto. Lo que parecía imposible e inimaginable empezó a suceder en realidad. Por lo tanto, como dice Isaías capítulo 48, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Como se vio con Moisés, Gedeón, Lot, y todos los demás que actuaron de acuerdo con las enseñanzas de Dios, y vivieron de acuerdo con la voluntad de la gracia de Dios, Dios les concedió paz como un río. ¿No ejemplifica esta enseñanza el tipo de fe que nosotros, el resto de la descendencia de la mujer, necesitamos tener hoy? A través de esto, ¿no somos capaces de aprender sobre la fe que debemos tener para recibir la salvación y entrar en el reino eterno de los cielos? Entre las muchas palabras dadas por Dios, hoy, abramos y examinemos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Veamos el capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios nos ha permitido predicar este evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra. El evangelio del reino, que debe ser predicado y testificado a todas las naciones, ¿no es la misma obra que Dios nos ha confiado ahora? Pasemos al capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28 versículo 18. En el versículo 18 está escrito: Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si consideramos las palabras, si tan solo me hubieran escuchado, ¿cuál sería nuestra tarea en Samaria y hasta los confines de la tierra? Dios diría, si tan solo hubieras escuchado mis palabras y seguido mi enseñanza que te di para salvar a toda la humanidad. Cuando lleguemos al reino de los cielos, seremos testigos claros del resultado para los que lo siguieron y para los que no. Habrá quienes se arrepientan de no haberse dado cuenta y de no haber trabajado más duro en aquel momento, y, por el contrario, habrá quienes vivirán en la gloria y el gozo eternos, resplandeciendo como las estrellas del cielo.
Así, cuando Dios ordena a sus hijos que hagan algo, podemos estar seguros de que siempre hay una razón detrás. Siempre hay una razón por la que se nos ordena hacer algo. Así como los apóstoles recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana, el día de Pentecostés hace 2000 años, esforcémonos todos diligentemente en oración y prediquemos con fervor el Evangelio, para que la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía descienda poderosamente sobre esta época. Vayamos al capítulo 3 de Ezequiel. Veamos Ezequiel capítulo 3 versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios nos ha dado la misión de vigilantes, instruyéndonos a predicar plenamente el Evangelio del Reino a todos los hombres de este mundo, despertándolos para que se conviertan de sus malos caminos y vengan al camino de la vida, para que puedan volver a Dios a través de arrepentimiento. Dios dijo, si no escuchan lo que has predicado, sino que viven de acuerdo con su propia terquedad, terminarán corriendo la misma suerte que la esposa y los yernos de Lot. Sin embargo, si se arrepienten y regresan, los guiaré por el camino de la bendición. Este mensaje se puede encontrar en la profecía de Ezequiel capítulo 3. Sigamos, pues, las enseñanzas del Padre y de la Madre, predicando correctamente la palabra de verdad desde Corea hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. Además, me gustaría pedir a todos los miembros de nuestra familia celestial que tengan la bondad de predicar este Evangelio a las muchas pobres almas en el extranjero que aún no han oído esta buena noticia. Cuanto más se testifica repetidamente sobre el sábado, la Pascua y la verdad de Dios, nuestra Madre Celestial Jerusalén, junto con la verdad sobre Dios Padre, Satanás sigue perdiendo su poder espiritual. Por lo tanto, debemos alabar a Dios y jactarnos de Dios ante todos los pueblos. De la misma manera que Dios le dio a Noé el diseño y las dimensiones exactos del arca, también nos muestra hoy cómo debemos predicar el Evangelio. Dios nos dice, escuchen o no escuchen, háganle saber todo. Yo me ocuparé de todo lo demás a partir de ese momento. Les pido que por favor graben en sus corazones una vez más que esta es de hecho la voluntad del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Escuchar la palabra de Dios, ¿acaso no significa solo oírla, sino también ponerla en práctica? Si ponemos en práctica las palabras de Dios, Dios nos concederá el resultado de la gracia de la salvación, tal como lo hizo con Noé, y nos concederá la victoria, tal como lo hizo con Gedeón. Cuando pensamos en cómo Dios cumplió la promesa que le hizo a Moisés y liberó a los israelitas de su esclavitud en Egipto, concediéndoles la emancipación y conduciéndolos después a la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, hoy aquí debemos tener mayor convicción, para aferrarnos a la promesa de que la paz fluirá como un río si escuchamos la palabra de Dios, grabando esta creencia aún más profundamente en nuestros corazones. Dirijamos nuestra atención al libro de Isaías capítulo 60 versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿No es esto lo que se supone que debemos hacer hoy? Continuemos pasando al libro de Isaías capítulo 49 versículo 18. Capítulo 49, versículo 18. Alza tus ojos alrededor, y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar. Apártate, para que yo more. Aquí también dice, todos estos se han reunido, han venido a ti. Al observar todas las ordenanzas de las fiestas señaladas por Dios, incluido el día de reposo que guardamos hoy, no pasemos por alto ni el más mínimo mandamiento de Dios, sino sigámoslos todos fielmente, para que seamos formados, moldeados y renacidos a semejanza de Dios. Espero sinceramente que tanto ustedes como yo seamos transformados para reflejar verdaderamente la imagen de Dios. Usted y yo somos personas verdaderamente bendecidas. Estamos muy agradecidos por la gracia de que se nos concediera el día de reposo, por la concesión del nuevo pacto, por la bendición de ser guiados para recibir a Dios Padre y a Dios Madre, y por el hecho de que hayamos entrado en Sión. Hay muchas cosas por las que estar agradecido. No debemos guardarnos esta alegre noticia, sino seguir difundiéndola por el mundo. Una vez más, me gustaría pedir a todos los miembros de la familia celestial que sean los que experimenten la paz del reino de los cielos incluso mientras estén en esta tierra, y finalmente regresen a nuestro eterno hogar celestial. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.